Un tanque muy grande tiene una tubería de entrada y una de salida. La tubería de entrada tiene un diámetro de 2 centímetros y está 1 metro sobre el fondo del tanque. La tubería de salida tiene un diámetro de 5 centímetros y está 6 metros sobre el fondo del tanque. Un volumen de 0.3 metros cúbicos de agua entra al tanque cada minuto a una presión manométrica de 1 atmósfera. ¿Cuál es la velocidad de agua en la tubería de salida? Es nuestra primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la presión manométrica en la tubería de salida? Ahora bien, el primer paso para resolver este problema es pasar todos los datos que conocemos un diagrama de la situación, el cual se puede observar aquí, con un tanque que es medianamente chiquito, pero que suponemos grande. Y la segunda que hacemos es cambiar la presión de entrada que nos están dando a una presión absoluta. Para ello se aplica la ecuación presión manométrica es igual a presión absoluta menos presión atmosférica, lo cual nos da un resultado de 2 atmósferas. Ahora bien, para el resto de procedimientos se supondrá que el flujo que tenemos tanto en el tanque como en la entrada y en la salida es un flujo estacionario, lo cual significa que su densidad no cambia a lo largo de toda su distribución y que igualmente se puede aplicar en la ecuación de continuidad, que es el paso número 3. Vamos a aplicar la ecuación de continuidad a fin de encontrar la respuesta a la pregunta 1, que es ¿cuál es la velocidad de salida? La ecuación de continuidad nos dice que el área transversal 1 por la velocidad de salida 1 es igual al área transversal 2 por la velocidad de salida 2, o lo que es equivalente que el flujo volumétrico en el líquido nunca cambia. Ahora bien, nos dan el flujo volumétrico de entrada, que es 0.3 metros cúbicos sobre minuto, o transformado 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Como este es nuestro flujo volumétrico, podemos igualar directamente la expresión y necesitaremos entonces calcular el área transversal de la salida a fin de poder despejar la velocidad de salida. El área transversal de la salida, la cual es la del diámetro, como se puede observar aquí, de 5 centímetros, va a ser igual a 1.96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Así que, haciendo el despeje, que sería el gasto volumétrico, que es 5 por 10 a la menos 3, sobre el área transversal, nos va a dar igual a la velocidad de salida, la cual es equivalente a 2.546 metros sobre segundo. Y esa es la respuesta a la primera pregunta. Ahora bien, para calcular el segundo punto, que es la presión de salida, se hará uso de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos indica que la energía en un fluido no cambia ni en la entrada ni en la salida, es decir, que permanece constante. Y esto únicamente es válido para los flujos estacionarios. La forma condensada nos dice que la presión de entrada más la densidad por la gravedad por la altura más un medio de la densidad por la velocidad inicial del cuadrado va a ser igual a una constante. Es decir, que tanto la entrada como la salida se deben cumplir las mismas condiciones, que es la igualación que se puede ver en este punto. Ahora bien, posteriormente lo que se hizo fue sustituir datos a fin de ver qué datos faltaban, y lo único que faltaba era la presión 1 que nos interesa calcular y la velocidad de entrada 1. Conocemos el gasto volumétrico o el gasto hidráulico en la entrada, mas no conocemos la velocidad. Para conocerlo es necesario replicar la ecuación de continuidad y volver a despejar la velocidad, pero ahora para la entrada 1. Para ello, primeramente, lo que se hace es calcular el área transversal de estos 2 centímetros de diámetro, que es la entrada, los cuales son iguales a 3.14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora bien, ya que tenemos el área transversal, se procede a hacer la operación que hicimos hace rato, que es el gasto volumétrico sobre lo que es el área transversal, nos va a dar la velocidad de salida. Y la velocidad de salida es igual a 15.916 metros sobre segundo. Como se puede apreciar, esta velocidad es mucho más alta que la de la salida, debido a que las tuberías es muchísimo más pequeña que esta. Y al ser mucho más pequeña se requiere más velocidad para que se mantenga el mismo flujo de entrada aquí, que en esta parte, que como es más grande, se requiere menos velocidad para mantener el mismo flujo. Ahora bien, ya conociendo la velocidad de entrada, podemos despejar directamente de la ecuación de Bernoulli a fin de obtener la presión de entrada en nuestro flujo. Ello viene representado en esta parte, en donde ya están sustituidos numéricamente todos los datos que conocemos, y nos queda que la presión de entrada es igual a 276.968.442 pascales. Ahora bien, es necesario recordar que, dado que al inicio convertimos la presión de entrada a presión absoluta, este dato igualmente es una presión absoluta. Sin embargo, el problema pregunta la presión manométrica, por lo cual es necesario aplicar nuevamente la ecuación de
de que la presión absoluta menos la presión atmosférica va a ser igual a la presión manométrica, al fin de obtener cuál es la presión manométrica de entrada. Y haciendo eso nos queda que la presión manométrica en la salida, es igual a 175.668.442 pascales, la cual es la respuesta a la segunda pregunta que estamos buscando.